Las autoridades mexicanas tienen registrados por lo menos 5.7 millones de consumidores de marihuana. En el 2019, 4 de cada 10 estudiantes de secundaria y media superior indicaron haberla consumido. Cuando comienzan en la adolescencia puede tener efectos permanentes en el cerebro, especialmente si se fuma regularmente o en grandes cantidades, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La cannabis es originaria de Asia Central y estaba enfocada a la medicina. Forma parte de nuestra cultura de forma milenaria, bueno, y ha acompañado la humanidad desde hace más de 5,000 años. A México llegó durante la conquista. En los últimos 10 años, en México comenzó el activismo de diversas organizaciones para conseguir su regularización. Los primeros pasos hacia la regulación fueron los amparos en la Suprema Corte, donde en 2018 logramos la jurisprudencia, ganando 5 casos consecutivos en la Suprema Corte. Yo tengo uno de los primeros casos en la Suprema Corte que nos da el derecho, la posibilidad de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad a través del autocultivo de cannabis sin fines de comercializar. La Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal de la marihuana en diciembre del 2016. Eliminó la prohibición y penalización del uso medicinal. Hoy queda a cargo de la Secretaría de Salud la regularización del cultivo y obtención de la planta. Una persona mayor de 18 años puede solicitar una licencia sanitaria a la COFEPRIS. Sin embargo, tú tienes que ir con un juez denunciando que están incumpliendo y ellos te dan la razón y regresas con COFEPRIS. Les puedo decir que gracias a un colega que hizo una solicitud de información, de las 10,000 personas que solicitaron el permiso dentro de un periodo de tiempo, solo el 20% de esas personas concluyeron exitosamente el trámite. El consumo de cannabis está más extendido entre los hombres que entre las mujeres. Si eres una persona usuaria que ha tramitado su autorización sanitaria con la COFEPRIS, no tienes un límite de la cantidad que puedes poseer ni las plantas que puedes cultivar. Es para tu consumo personal, las plantas que tú requieres. Depende de cada autorización, pero en general suele ser eso. Ahora, si eres una persona que no ha hecho ese trámite, tú tienes, según la Ley General de Salud, la posibilidad de poseer hasta 5 gramos sin tener una repercusión jurídica en tu contra. Sobre su consumo, México ocupa el lugar 26 de 30 países analizados por la Organización Mundial de la Salud. El 29% de los adultos jóvenes reportaron haber consumido marihuana. En 2016 solo era el 21% y el 17% en 2011. El consumo de marihuana también se ha duplicado entre los menores de edad. Un 5% de los jóvenes entre 12 y 17 años la han probado, mientras que en 2011 solo un 2% lo había hecho. Las autoridades alertan que el número de adolescentes que han probado cualquier droga por primera vez se ha multiplicado por 4 desde 2002. La edad promedio de inicio del consumo es de 17 años. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta. ¿Ustedes usan o usarían algún derivado de la marihuana para fines médicos? Pero la discusión es todavía mucho más amplia. Esa es la pregunta que estamos haciendo hoy. Y nos pueden contestar a la línea de WhatsApp 56 24 10 47 10. Y para hablar de esto, hoy nos da mucho gusto recibir en esta mesa a la doctora ministra en retiro y senadora, la doctora Olga Sánchez Cordero. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Una defensora de la legalización. De la regulación. De la regulación de la marihuana. Gracias por estar aquí. Está también con nosotros en esta mesa Gadi Savicki, comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido. Gracias por estar bienvenido. Está con nosotros Romina Vázquez Barba, que es coordinadora del Instituto RIA. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y Adriana Muro Polo, que es abogada. ¿Cómo Muchas están? gracias. Pues bueno, entrémosle de lleno al tema para hablar. Vamos a entrarlo. ¿Cuál es ahorita qué está pasando con la marihuana en México? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Parados. Seguimos en la discusión del consumo, de la aportación, de la plantita. De si la puedes plantar, ¿O dónde estamos? Doctora Sánchez Cordero. Bueno, por supuesto que como ustedes bien saben y conocen, yo presenté una iniciativa en el Senado de la República para regular precisamente la marihuana y sus usos, no solamente medicinales, sino lúdicos también, porque yo participé en la Suprema Corte cuando se estableció que de acuerdo con los 2 derechos fundamentales del desarrollo de la personalidad y la autonomía del individuo, pues podía tener acceso
a la marihuana en forma lúdica. Sí. Pero además presenté esta iniciativa porque me parece importantísimo todas las regulaciones que hay que hacer a esta maravillosa planta, y lo digo subrayado, maravillosa planta que es la marihuana. Y por supuesto también el tema del cáñamo. Pero si nos vamos a detener nada más en la marihuana, en sus efectos medicinales y también, por qué no decirlo, en el aspecto lúdico, pues tenemos mucho que platicar sobre estos dos aspectos, independientemente de que en otra ocasión tratemos el tema del cáñamo. El cáñamo también, que es parte de la planta, ¿verdad? Por ejemplo, pues se puede usar desde la ropa, el papel, la industria de la construcción, en materiales de construcción. Y bueno, por ahí anda circulando un video que Ford, en los primeros autos, construyó uno de sus primeros autos de cáñamo. Pero obvio, la industria del acero se le vino encima, ¿verdad? Porque porque eran intereses muy fuertes en la industria del acero. Pero esta planta, además, de verdad, es una planta muy noble en el sentido de que toda la contaminación la puede procesar y mandar aire limpio también. Ok. ¿Seguimos en la discusión del uso lúdico o ya estamos en un paso más adelante? O 2 o 3, no lo sé. ¿Dónde estamos? Sí, yo, abonando lo que dice la senadora, quien es una gran aliada y una gran maestra de estos menesteres, yo he aprendido muchísimo de ella y una vez más la saludo y reconozco su esfuerzo aquí. Es muy importante hacer la diferenciación que el mundo del cannabis, preferimos no llamarle marihuana para respetarnos los unos a los otros, ser más científicos también, forzosamente tiene que dividirse en esos 3 mundos. Lo que tiene que ver con la cannabis de uso industrial, le hace el cáñamo, tiene más que ver con la Secretaría de Agricultura y de Competencia Económica. Es un gran producto que puede ayudarnos a salvar el planeta y dar mucho empleo. En segundo lugar, tenemos el mundo de la cannabis medicinal, que el advenimiento de los cannabinoides, que son este grupo de sustancias que ocurren naturalmente en la planta, se parece a cuando llegó la penicilina o los rayos X a la medicina, porque estamos hablando de una nueva opción que está abriendo una puerta enorme para poder paliar y ayudar en los males que muchísimas personas tenemos en el mundo y hacerlo de manera accesible y un tanto fuera de lo que es la gran industria farmacéutica. Sí. Y en tercer lugar tenemos a lo que le llamamos el uso responsable adulto. Se entiende que se le llame lúdico o recreacional porque se hace con un fin no médico, pero al decirlo lúdico también lo estamos infantilizando un poquito. Y hay algunos adultos que usan la cannabis para meditar, para trabajar, para crear, para facilitar sus relaciones sexuales. Y esos no son usos lúdicos como tal. Y por eso es mejor llamarle un uso adulto responsable. Estamos avanzando en diferentes pistas. Lo que tiene que ver con el cáñamo industrial, desde hace 20 años se utiliza en México. Lo que tiene que ver con el cáñamo medicinal, ya tenemos desde el 12 de enero del año pasado un reglamento en el Diario Oficial de la Federación. Nos falta el andamiaje para que todavía podamos usar esta planta como debe de ser y que esté al acceso de todos los mexicanos. Y en donde nos falta todavía un poco de avance es en el ponernos de acuerdo en un país tan grande, tan democrático y con tantas opiniones como lo es México, y en donde la Secretaría de Salud tiene que ser respetuosa del federalismo y de la separación de poderes. Desde la CONADIC estamos a favor de una regulación por la cannabis y esto lo consultamos constantemente con nuestro señor secretario, que a su vez lo comunica al ciudadano presidente. ¿Por qué no se regula la cannabis? Si estamos hablando de tantos beneficios y tantas cosas que pueden aportar tanto al medio ambiente, a la ciudadanía, a la industria, ¿por qué no se regula la cannabis como debe ser? ¿Por qué no hay una legislación? Yo creo que todavía hay muchos mitos a pesar de la evidencia y a pesar de que la gran mayoría de personas usan esta planta que tiene un componente psicoactivo. Yo creo que el reto también es poner las reglas del juego y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. La senadora decía, no hablemos de legalización, hablemos de regulación porque ahí están las reglas y hay un reto también de modificar el ordenamiento jurídico porque no estamos
actualmente no tenemos una política basada en salud, sino que tenemos una política basada en seguridad pública. Entonces, muchas personas están siendo detenidas por usar marihuana, están siendo privadas de la libertad por usarla de distintas formas. De distintas formas, incluso poseer 10, 15 gramos de cannabis puede llevarte a estar en la cárcel más de 3 años. Perdón que interrumpo eso, nomás para saber, para poner en contexto, ¿qué es lo que hoy se puede hacer con la marihuana? O sea, hoy, ¿cuánto puedes traer? ¿Cómo se puede utilizar? Para que pongamos en contexto, ¿qué es lo que sí se puede hacer hoy con el cannabis? Puedes consumir y portar hasta 5 gramos de cannabis, lo cual es muy poco, pero también hay que decir que en la norma hay una contradicción, porque la Suprema Corte garantizó el libre desarrollo de la personalidad, pero poseer una sustancia psicoactiva es un delito. Es decir, si yo traigo 6 gramos de cannabis, puedo ser detenida, puedo ser procesada y puedo acabar en la cárcel. Entonces, ahí hay un reto también porque las personas que acaban en la cárcel y que son detenidas también están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, es importante comentar muy brevemente. Este señalamiento proviene de una tabla que le llamamos la tabla mínima de dosis máximas, en donde se hizo un esfuerzo hace ya 20 años de tratar de distinguir entre lo que es la posesión para el consumo y lo que sería el narcomenudeo. Entonces, según esta tabla, se pueden tener 5 gramos de cannabis, medio gramo de cocaína, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué implica? Que si yo soy detenido con esta cantidad, no se me va a remitir, no se va a hacer un ejercicio de la fuerza pública, sino que se me va a remitir a un tratamiento. En ese sentido, estamos distinguiendo entre el narcomenudista y el que tiene una sustancia para su propio consumo. Ahora, lo que sí es muy importante es lo que dice aquí mi compañera, porque hay que armonizar muchísimas leyes, porque sigue siendo un estupefaciente. Estamos también vinculados con convenios internacionales en donde podemos ejercer nuestra soberanía, así lo dice la Constitución, pero hay un problema, ¿no?, para llevarla de un país a otro, para poder actuar en armonía con los demás países. Pero veo que por encima de todo esto, de la regulación, de los consumos, de todo esto, sigue existiendo el estigma de la criminalización, ¿no? De quien usa marihuana, de quien produce marihuana, y hablan marihuana, ¿no? No hablan de cáñamo, no hablan del CBD, no hablan de las sustancias que tienen otros propósitos. Y hasta como se le llama a las personas que la utilizan, ¿no? O sea, el marihuana. Porque es como... incluso el presidente hace unos días dijo, es inmoral, ¿no?, dedicarse al negocio de la marihuana. ¿Cómo erradicamos eso? Porque mientras siga existiendo esa estigmatización, esa criminalización... Y desde lo más alto... ¿cómo avanzamos en lo demás? Sí, es que hay que desintoxicar esa narrativa, ¿no? Uno, porque hay muchas personas de diferentes contextos que usan esa sustancia. Creo que hay que empezar por ahí. Y dos, las personas que se dedican al microtráfico de cannabis están en una situación de vulnerabilidad. Si uno ve las cifras, muchas mujeres, cabezas de familia, que no tienen cómo mantener a sus hijos e hijas, se insertan en estos eslabones más expuestos. Por ejemplo, la ley de amnistía que fue aprobada hace 3 años evidencia que la gran mayoría de las personas beneficiadas son por tráfico mínimo de cannabis, son mujeres cabeza de familia. Entonces también empezar a identificar que la prohibición está haciendo una salida para esas personas, ¿no? Y si regulamos, también les estamos dando oportunidades para que puedan insertarse en un mercado. ¿Cómo se podría esto regular, senadora? Mira, esta propuesta, esta iniciativa que presenté, trae varios aspectos muy interesantes en relación a lo que está diciendo aquí Adriana. Sí, muy interesantes. Por ejemplo, le damos preferencia para... porque ahí está regulado desde la siembra, la cosecha, la comercialización, en fin, la distribución, y todo esto está regulado ahí. Entonces, ¿qué queremos nosotros o qué quisiéramos nosotros? Que estas poblaciones de campesinos, de ejidatarios, que han sido históricamente criminalizados por producir marihuana, por distribuir o por comercializar, ¿sí?, sean los primeros que tengan los permisos. Y hay un capítulo en esta iniciativa sobre derechos humanos. Entonces, ahí en estos derechos humanos se reconoce, por ejemplo, la interculturalidad. Se reconoce porque pues muchas de las poblaciones indígenas que nosotros tenemos recurren a ciertos psicotrópicos que están en la naturaleza.
¿no? Como los hongos y otra serie de plantas. Pero adicionalmente nosotros tenemos perspectiva de género, porque fíjate en algo que me llama mucho la atención. Si es una mujer marihuana, es todavía más estigmatizada. Es decir, una chica que consume marihuana es, digamos, mucho peor vista que un hombre que la consume. Entonces, ahí hay un tema también de perspectiva de género, de interculturalidad. Hay un tema también de estas comunidades criminalizadas. Entonces, hay un tema también social. Entonces, bueno, la norma o esta regulación trata diversos temas. Hay temas que aquí con Gadi lo hemos estado platicando mucho. ¿Cuáles le das en esta norma que debería consignar o 18 años o 21 años o finalmente 25 años por el desarrollo del cerebro, según me explicaba Gadi? Sí, por la parte prefrontal, ¿no? Hasta... En general, el proceso de maduración y de sinapsis es mucho más acelerado hasta los 20, 22 años y hay que privilegiar ese desarrollo. Ahora, hay que escuchar bien lo que dijo el presidente, porque yo creo que si alguien, y que esto es lo que está contemplado en muchas de estas iniciativas, va a tener el derecho de cultivar su propia cannabis, está fuera del negocio de la cannabis, porque está siendo autosustentable. Y en segundo lugar, yo quiero volver a hacer énfasis en esto. Probablemente haya muchos cuestionamientos morales en cuanto a entrarle al negocio de la cannabis adulta, pero México tiene la capacidad para volverse uno de los principales productores de medicamentos cannabinoides, que puede sacar de la pobreza a muchísima gente, ayudar a muchísimas personas que sufren, y yo no veo nada inmoral en esa actividad. Entenderíamos que quien se dedique o quiera dedicarse o se dedica a la producción masiva de cannabis, de marihuana, pues es precisamente para utilizarla en temas médicos y algunos otros, industriales y demás, porque de otra forma estaría del lado del narcotráfico. De la delincuencia, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque yo lo tengo que decir, a mí me parece un ejemplo de pusilanimidad, ¿no? Ver al señor Vicente Fox, que cuando fue presidente no movió un solo dedo para proteger a las personas que estaban en este tipo de situaciones, y una vez de que sale de la presidencia se quiere hacer millonario, ¿no? Sí. Entonces creo que eso molesta mucho a los que observamos el fenómeno desde el gobierno. ¿Qué tendría que pasar para que, dejemos claro, qué tendría que pasar hoy en el país para que esto cambie? O sea, ¿cómo podemos sí utilizarla? Hoy lo hablábamos ahorita de si traes solamente 5 gramos sí se puede utilizar, pero es poco, si no puedes acabar en la cárcel. Pero ¿cuál sería el paso siguiente para la evolución de este tema? Romina. Yo creo que desde el Ejecutivo se puede hacer muchísimo en este momento porque en el Poder Legislativo pues ya hay un entendimiento de que la mayoría están a favor de la regulación de la cannabis, como la senadora. Desde el Poder Judicial ya hay una declaratoria de inconstitucionalidad que dice es desproporcional que se prohíba la cannabis cuando no hay afectaciones a terceros, cuando solamente se está ejerciendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si el presidente, que no tiene que construir una nueva narrativa, tiene que regresar a los orígenes, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, que dice claramente la prohibición absoluta de las sustancias psicoactivas es insostenible, ¿no? Entonces, si seguimos teniendo este discurso que dice que la marihuana es la entrada al fentanilo, que dice que el fentanilo médico se debe prohibir cuando en realidad salva vidas, que dice que no se puede liberar la venta de naloxona porque eso mantiene a las personas con dependencia a opioides, pues los mantiene en ese mismo estado, creo que no vamos a poder pues lograr evolucionar y con todo esto que está en el tablero, ¿no? Si hay los senadores, los diputados están de acuerdo con la regulación de la cannabis y creen firmemente que es un paso necesario para la construcción del país, si el presidente sigue en sus mañaneras teniendo ese discurso, pues va a haber una falta justamente, ¿no?, de voluntad política. Se necesita más educación, por supuesto. Por ejemplo, las campañas contra las adicciones creo que tienen que tener otro enfoque. Tenemos a un gran aliado que es Gadi Zavicki, pero sí se necesita haber cambios sustanciales en el discurso. Tenemos que hacer un corte, Romina, pero yo quiero, después de la pausa, hablar un poco más del paso siguiente, ¿no? Me parece fundamental y quiero insistir en el tema de eliminar la estigmatización
¿no? Y la criminalización en torno a lo que tiene que ver con la marihuana. Estamos en esta mañana hablando en una mesa sobre la marihuana, así que pausa y regresamos rápido. Volvemos, estamos hablando en esta mañana sobre la marihuana, su estigmatización, sus diversos usos y cómo seguir avanzando en un tema que no nos puede seguir deteniendo como sociedad, como país. Y hablábamos antes o durante la pausa, senadora Sánchez Cordero, del prohibicionismo que nos mencionabas, que desde hace empezó? 40, 50 años comenzó en Estados Unidos. El prohibicionismo más fuerte que nos impuso Estados Unidos, los norteamericanos, porque fue una política prohibicionista, se dio con más fuerza en la etapa de Nixon, en la presidencia de Nixon. Es más, yo te puedo decir que él, paradójicamente, tenía una guerra en Vietnam que se requería la droga para los soldados estadounidenses y contradictoriamente nos impuso una política prohibicionista a todo el mundo, a través de las agencias norteamericanas y a través también incluso de la propia ONU. Porque lo decía nada más en el corte, justamente lo platicábamos, que antes la abuelita compraba perfectamente bien la marihuana en el mercado, se daban friegas, ¿no?, de alcohol con marihuana para quitar los dolores y eso no pasaba absolutamente nada. No pasaba nada. Yo recuerdo con mucha claridad cuando era yo niña que iba mi abuela a comprar la planta, le llamaban la planta, al mercado para ponerla en el alcohol, y era un alcohol verde, ¿me acuerdo? Y eso era para las reumas. Pero, doctora, a ver, en aquella época, donde se utilizaba de manera mucho más natural. Después, pero hablar de la planta, o hablar de, vente, mijita, porque yo soy un marihuano, no es también era también estigmatizante, la verdad. Sí. Pero, de todas maneras, no fue sino hasta los años 60, curiosamente con los hippies. Sí, que ahí... Que también soy de esa generación. Sí. Gadi es más joven, pero yo soy de esta generación. Entonces, eran los hippies, los Beatles, los Rolling Stones, todo este movimiento de ruptura del conservadurismo y todo, y simultáneamente viene esta política impuesta prohibicionista, y lo que dice Gadi es absolutamente cierto. ¿Cuántos soldados murieron en el combate a los plantíos de marihuana? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos elementos? Entonces, ellos tienen otra mentalidad. Pero ¿cuántos años llevamos ya luchando contra la estigmatización? Hablábamos, no sé si en la pausa o antes, de cómo llevar a la cannabis hacia un estatus socialmente aceptado. Como es, decía yo, el café. Claro. El café o el alcohol. Bueno, el alcohol, que decíamos, en exceso. El alcohol, ni siquiera el abuso del alcohol está penado. El café tiene diversos usos, no solamente el recreativo de tomarlo y disfrutarlo, sino en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en distintos. Exactamente. Todo, entonces, y Gadi decía algo muy padre sobre Egipto y demás. Sí. A ver, es que se han dicho muchas cosas. La senadora hace un par de comentarios que son indispensables. No podemos entender las prohibiciones si no es como un ejercicio de control hemisférico, macroeconómico. Característicamente en los Estados Unidos, cuando hay elecciones, las fuerzas conservadoras les echan las broncas a las drogas y habitualmente a los países del tercer mundo que las producimos, ¿no? Sí. Y efectivamente, la guerra contra la cannabis, como se decía, afecta más a las mujeres. Y mira que las promotoras del movimiento son las mamás de los niños enfermos, son las heroínas de este cuento. Y hay un gran estigma, pero que también está pegado junto al racismo histórico que tenemos en nuestro país, porque el día de hoy, si yo vivo en Las Lomas y utilizo un vapeador de THC, no me ven igual que si soy un chavo del oriente de la ciudad y me agarran fumando marihuana. Entonces también hay un aspecto profundamente racista y por eso la regulación de la cannabis también pasa a través de la justicia social, como bien lo dice aquí la senadora. Les contaba yo una anécdota, ¿no? Porque ¿cómo movemos el barco? A diferencia de una lanchita en Chapultepec que con 3 remadas la hacemos virar, la política de drogas es el Titanic.
es un transatlántico gigantesco que si nos pasamos podemos cometer errores, podemos encallar, podemos chocar. Lo tenemos que hacer con mucha prudencia. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es esta prudencia, esta búsqueda del equilibrio que está haciendo el presidente, yo lo he visto, entre lo que ha dictado la Corte, porque tenemos que acatar, y el proteger a las juventudes, ¿no? A los niños y a las niñas. Les comentaba yo de esta anécdota por las fechas, ¿no? Que se conmemora la Pascua. Y en el Viejo Testamento esto alude a cuando los hebreos salieron de Egipto, después de las plagas y todo este cotorreo, y Dios les dice que tienen que viajar por el desierto durante 40 años. ¿Y cuál es la explicación, la interpretación de este pasaje? Pues que querían que toda la gente que había nacido como esclava se muriera, porque la expectativa de vida hace 3.500 años era de 35 años, sí. ¿No? De tal manera que solamente personas libres estuvieron en esta tierra prometida. Entonces el día de hoy, y todos nosotros lo vivimos, en la escuela, los entrenadores, los policías, los psicólogos, las campañas de TV, yo qué sé, ¿no? Estaban orientadas hacia el estigma, hacia la escandalización, hacia la prohibición, hacia la cero tolerancia, hacia el solo di no, que es una de las frases más vacías y más tontas que yo he oído para prevenir el uso de drogas, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a que las nuevas generaciones que tienen el Internet y que están hechas de otra madera, yo se los digo, tienen un activismo y una manera de moverse diferente. Muevan estas campañas, claro, porque y este mundo, ¿no? La fruta madura solita del árbol se cae. Y esto es algo que no hacemos el gobierno. Este uso de las sustancias como se está dando el día de hoy es algo que sucede en la sociedad. Y a nosotros nos toca encauzar estas fuerzas sociales, regularlas. Ahora, de la mano con eso, y para ir terminando con la estigmatización y mover el Titanic, el legislativo tiene pendientes, Adriana. Muchos pendientes. La senadora presentó la iniciativa en 2018. Han pasado 4 años y eso no se ha movido. Creo que ¿cómo cambiamos la estigmatización? Necesitamos que los poderes del Estado también le manden un mensaje a la sociedad y digan, vamos a hacer las reglas del juego, aquí hay una legislación, vamos a modificar los códigos penales para que deje de afectar a los grupos históricamente discriminados y vamos a dejar de despreciar la evidencia, ¿no? Porque además México se puede volver un líder en el cambio de paradigma. Colombia está por aprobar la regulación del cannabis, otro país productor, ¿no? Nos convertiríamos en los 2 países productores de América Latina de cannabis en cambiar ese paradigma y en poner las reglas del juego. Entonces yo creo que ahí el Poder Legislativo, pues la senadora ya presentó la iniciativa, ¿no? Ya se han hecho foros, se han hecho debates, ya se ha hablado, la sociedad civil ya hemos hablado, pues es cosa de que aprueben y que echen a andar, ¿no? Y que también haya ese contrapeso con el Ejecutivo. Pero si van muchos años y escuchamos en las mañaneras todavía ese discurso y escuchamos que hace 4 años se presentó esto, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es el panorama del futuro, Romina? Pues tiene que haber como, pues, un conjunto de esfuerzos. Obviamente no podemos dejar todo en el Ejecutivo. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Pues también está esta parte que se habla mucho de salir del closet psicoactivo, salir del closet verde, porque hay muchas personas que consumen cannabis de alguna u otra forma, no solo fumada, lo que compartía la senadora, ¿no? Las abuelitas y su cannabis en alcohol. Es algo que se sigue utilizando, ¿no? También hay esta confusión de que el cannabis psicoactivo no puede servir como componente medicinal, ¿no? El cannabinoide THC. Se pueden hacer medicamentos con eso, no es solo el CBD o cannabinoides que no tienen estos componentes psicoactivos. Entonces, hay muchas personas que fuman para detener como estos ataques epilépticos que pueden tener. Entonces, por eso, ¿no? Retomo lo que dijo el doctor Gadi. Es el uso adulto, ¿no? Y es lo que se debe de contemplar. No podemos hablar solamente de los beneficios que nos puede traer industrialmente el cáñamo o medicinalmente, excluir todos los cannabinoides tan potentes, tan importantes, que pueden ayudar a las personas a que mejoren su calidad de vida. Educación 100%, las campañas, la EMPA nos puede ayudar muchísimo también, no solo hablar de los riesgos de las metanfetaminas, del fentanilo, sino hablar de por qué es importante retrasar lo más posible el consumo de cannabis, por ejemplo, de cuáles son los efectos reales, no basados en evidencia científica, y no utilizar alarmismo. Y al igual que del alcohol, ¿no? Porque lo hablábamos también, desde los 8 años se consume alcohol en este país, ¿no? En muchos lugares. Entonces también hablar de eso en todas estas campañas y que incluya este tema, ¿no? Para Pero cerrar. que eso sí es un delito, ¿eh? Claro a que un es un menor de delito. edad es corrupción. Claro que es un delito. Yo quisiera pedirles un mensaje final, precisamente encaminado a hablarle a la gente que nos ve hoy, encaminado hacia allá, hacia
cómo ir desestigmatizando y descriminalizando este tema. ¿Quién quiere comenzar? Para cerrar. Gadi. Senadora, ¿empiezo yo? Bueno, yo concluiría con lo siguiente. La planta es maravillosa. Es una planta maravillosa y estamos atrasados en nuestro país en la regulación. Tenemos que caminar hacia la regulación. Nos estamos quedando atrás, incluso ya de los 50 estados de Norteamérica que ya la tienen regulada, y estamos muy atrasados. Es una maravilla esa planta. Ha resuelto muchos problemas, sobre todo para personas que tienen incluso autismo, obviamente Alzheimer, ya está probándose en Alzheimer, que es maravillosa, la epilepsia, ¿verdad? Y otras tantas enfermedades por la conexión precisamente me explicaba, y creo que Gadi lo puede hacer mejor, estas conexiones de los nervios, ¿verdad? Neuronales, y cómo ayuda este sistema endocannabinoide a la persona. Perfecto. Romina. Bueno, mi mensaje es para el legislativo, aprovechando que está aquí la senadora. Es urgente regular la cannabis, que salga la ley. Es perfectible, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que se pueden mejorar. Y creo que cómo puede ayudar el legislativo a mandar este mensaje de que la cannabis no es el demonio que se nos pintó, también heredado de la prohibición estadounidense, es eliminar el delito de posesión simple. Porque si tú eliminas ese delito y le dices a las personas que son adultas, autosuficientes, que pueden tomar esas decisiones sobre su consumo, ayudas a que el imaginario colectivo cambie y diga, no es delito portar, consumir cannabis, ok, entonces a lo mejor no es algo malo, ¿no? Es algo peligroso si se toma las medidas suficientes y si entra dentro del consumo responsable. Gracias, Romina. Gracias. Sí, reiterándole al legislativo, la guerra fracasó, el prohibicionismo fracasó, ha generado muchos dolores, ha generado muchas víctimas en nuestro país y tenemos que abrir la puerta al cambio de paradigma. Entonces yo sé que la senadora Olga Sánchez Cordero es la protagonista, pero hay muchas más senadoras y senadores que todavía no están convencidos o siguen despreciando la evidencia. Ya pasaron 4 años, necesitamos regular, necesitamos despenalizar. Una regulación puede tener todas las reglas del juego claras, pero si sigue penalizando a los grupos históricamente discriminados, no es una regulación con justicia social. Entonces creo que por ahí podemos empezar y eso va a contrarrestar los mensajes contradictorios del presidente, pero también de Estados Unidos, ¿no? Necesitamos ser protagonistas de ese cambio de paradigma. Yo estoy de acuerdo en que en el legislativo hay pendientes, en el ejecutivo también, pero me parece también fundamental enviar esos mensajes a toda la sociedad. La sociedad, ¿no, en el sentido de que la cannabis puede ser o es un producto natural que tiene muchos beneficios. Insisto, regreso al ejemplo del café. Lo utilizamos de muchas maneras, Gadi. Lo que decías justo de cómo se llegan los mensajes a través también de la promoción, de la publicidad, a través de esto se puede cambiar también la forma de pensar. Por supuesto, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo. Estamos en periodo de veda electoral, entonces no podemos hablar de nuestras campañas, pero es una actividad constante y súper importante dentro del gobierno. Y concluyo con 2 cosas. La primera, y lo digo de todo corazón, Romina, compañera Adriana, a veces desde la organización, la sociedad civil organizada, hay mucha crítica hacia el gobierno y eso es bueno, porque de eso se trata, para eso están allí. Pero yo veo que nos podemos ver a los ojos y tenemos el mismo interés y podemos sacar adelante esta bronca, ¿no? En segundo lugar, y esta frase no es mía, me la estoy robando, pero es muy elocuente, la marihuana no es el mensaje, la marihuana es el mensajero. Y uno no mata al mensajero, ¿no? Aquí lo que estamos definiendo no es nada más sobre la cannabis, sino en qué tipo de sociedad queremos vivir. En una que predomine el dogma, las botas militares, el colonialismo, los intereses económicos, la moralina, o en una sociedad en donde predomine la ciencia, la democracia, la otredad, la tolerancia. El fondo y la causa es el lugar. Gracias por estar aquí a todos. Gracias, doctora Olga Sánchez Cordero. Un placer. Gracias. Un gusto haber estado. Adriana, muchas gracias. Gracias, Romina, gracias. Gracias, Gadi. Gadi, gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Ojalá esto les deje por lo menos una reflexión, ¿no? Porque por lo menos es la idea de estos ejercicios.